30 años de matrimonio, esposa sabia o mujer infeliz, una historia de salvación y amor en España. Imagínate, llevas 30 años casado. Las personas a tu alrededor te llaman un ejemplo de pareja perfecta, pero, ¿saben cuántas noches has pasado llorando en soledad? ¿Cómo salvar un matrimonio así? ¿Es posible recuperar el amor donde solo quedan costumbre y silencio? Esta es la historia de María, quien encontró el camino hacia su felicidad y demostró que nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso después de décadas de silencio. Una pequeña casa en Toledo, con ventanas que daban a calles estrechas, parecía acogedora a primera vista. María se despertaba cada día más temprano que todos para preparar el desayuno de su esposo Alejandro. Él era un hombre de hábitos estrictos. El café debía ser fuerte, el periódico en el borde de la mesa y las tostadas perfectamente doradas. Apenas hablaban durante el desayuno. Cuando Alejandro salía al trabajo, María se quedaba sola. La casa se llenaba de un silencio que solo intensificaba su sensación de soledad. Estoy casada, pero ¿por qué me siento tan sola?, pensaba mientras se servía un segundo café de la mañana. María siempre se esforzó por ser la esposa perfecta. Se adaptaba al estado de ánimo de su marido, no se quejaba, no expresaba sus heridas, pero su alma estaba cansada. Por las noches, cuando Alejandro regresaba a casa, llegaba cansado y callado. En lugar de hablar, encendían la televisión y cenaban en silencio. Se sentía invisible para él. Su corazón se encogía cada vez que intentaba hablar de sus sentimientos, pero chocaba contra su indiferencia. ¿Y si simplemente ya no me ama? Esa pregunta la perseguía constantemente. Pero lo que más la aterrorizaba era darse cuenta de que en 30 años nunca había intentado cambiar su vida. Simplemente callaba, convenciéndose de que todo estaba bien. Un día, paseando por la ciudad, María vio un cartel de un centro de arte local, clases de pintura para principiantes. No era artista, pero algo en ese anuncio la hizo detenerse. De repente, sintió el deseo de probar algo nuevo, de escapar aunque fuera por un momento de su monótona rutina. En su primera clase, María estaba nerviosa e insegura. Clara, una mujer enérgica y sonriente de unos 50 años, era la profesora. Sus pañuelos coloridos y sus ojos amables llamaban la atención de inmediato. No te preocupes si nunca has tomado un pincel, le dijo Clara, notando la incomodidad de María. La pintura no se trata de técnica, se trata de tus emociones. María comenzó con trazos simples, sin saber exactamente qué quería pintar, pero en su primer lienzo aparecieron colores oscuros y profundos. Era como si salieran directamente de su corazón, llenando el espacio blanco con desesperación. ¿Has guardado todo esto dentro de ti?, preguntó Clara en voz baja, mirando la pintura. Las palabras de Clara tocaron a María. De repente, se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin compartir sus sentimientos con nadie. En la siguiente clase, comenzaron a hablar. Clara era viuda, pero no había tristeza en sus ojos. Contó cómo el arte la ayudó a superar la pérdida. A menudo nos olvidamos de nosotras mismas, viviendo para los demás, pero puedes empezar de nuevo. Lo más importante es creer en ti misma, le dijo Clara. Entre clases, Clara solía invitar a María a tomar un café. Hablaban de pinturas, música, y poco a poco sus conversaciones se hacían más profundas. Clara se convirtió en alguien que María había estado buscando durante mucho tiempo, una amiga que sabía escuchar. María comenzó a esperar con ansias cada clase, porque allí se sentía viva. Sus pinturas se volvieron más brillantes, y en su corazón apareció la primera chispa de esperanza. Pero lo más importante que Clara le enseñó fue el valor de expresar sus sentimientos. ¿O sabes, María? Deberías decirle a tu marido lo que te preocupa. Es el primer paso para el cambio, le dijo un día Clara. Estas palabras se quedaron grabadas en el corazón de María. Sabía que Clara tenía razón. Pero, ¿tendría suficiente valor para romper 30 años de silencio? La noche estaba fría, pero no por la temperatura, sino porque María sentía hielo en su alma. Las palabras de Clara resonaban en su cabeza como la voz insistente de su conciencia. Y debes decirle todo. Este es el primer paso hacia el cambio. María estaba sentada en la vieja mesa de madera de la cocina. Frente a ella, había una hoja en blanco y un bolígrafo. Pasó los dedos por el borde y se quedó pensativa. ¿Cómo le voy a decir todo esto a la persona con la que he vivido 3 décadas? ¿Y si lo destruyo todo? ¿Y si no me entiende? Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban. Pero, reuniendo fuerzas, comenzó a escribir. Querido Alejandro, sé que no debí callarme tanto tiempo, pero siento que ya no puedo guardar todo esto dentro de mí. Me duele, y tengo que contarte la verdad sobre cómo me siento en los últimos años. Te quiero, pero me siento sola. Cada día miro nuestra vida desde fuera y veo no a 2 personas que se aman, sino a 2 extraños que se han acostumbrado a vivir bajo el mismo techo. Sé que trabajas mucho,
y siempre me he sentido orgullosa de lo mucho que te importa nuestra familia, pero te has olvidado de mí. Hace tiempo que no siento tu amor, que no escucho tus palabras de apoyo. A veces pienso que simplemente no me ves. Estoy cansada de fingir que todo está bien. Quiero que volvamos a estar cerca. Quiero que sepas lo mucho que sufro, y que mires nuestra vida de la misma forma en que yo la veo. ¿Podemos intentar empezar de nuevo? Creo que lo conseguiremos si somos sinceros el uno con el otro. Tú, María. Las lágrimas caían por sus mejillas cuando terminó la carta. Cada palabra le costaba como si abriera una vieja herida, pero sentía alivio. Dejó la carta al borde de la mesa, esperando que por la mañana encontraría el valor de entregársela a Alejandro. Sin embargo, pasó la noche sin dormir, y María se dio cuenta de que la carta era solo la mitad del camino. Tenía que decírselo en persona, mirarle a los ojos y contarle lo que sentía en su corazón. Esa noche, María le pidió a Alejandro que se sentara con ella junto a la chimenea. Ella rara vez hacía ese tipo de peticiones, por lo que él se sorprendió, pero aceptó. El fuego chisporroteaba en la chimenea, iluminando la habitación con una luz cálida. María permaneció en silencio durante mucho tiempo, buscando las palabras adecuadas, mientras Alejandro la miraba pacientemente. Finalmente, ella empezó. Alejandro, quiero hablar contigo sobre nosotros. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Siento que nos hemos convertido en extraños, continuó ella, conteniendo el temblor en su voz. Me siento sola desde hace muchos años. Entiendo que trabajas mucho, que tienes tus preocupaciones, pero yo sufro. Alejandro la miraba, atónito por sus palabras. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó en voz baja. Tenía miedo, respondió ella, bajando la mirada. Tenía miedo de que no me entendieras. Tenía miedo de que no cambiara nada. Le contó todo, las noches pasadas entre lágrimas, el miedo a ser rechazada, cómo se sentía invisible. Las palabras fluían como un río, y por primera vez en años, María sentía que se liberaba de la carga en su alma. Alejandro guardó silencio, pero en sus ojos apareció el dolor. La miró durante mucho tiempo, dándose cuenta de lo profundo que había sido su sufrimiento. Y perdóname, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Pensé que si trabajaba, si traía el dinero a casa, eso sería suficiente. No me di cuenta de lo mucho que te estabas apagando. Tomó sus manos. Debiste decírmelo antes. Quiero que sepas que siempre fuiste importante para mí. Simplemente olvidé cómo mostrarte eso. María sintió como su corazón se apretaba. Vio en sus ojos la sinceridad que no había notado en años. ¿Estás dispuesto a intentar empezar de nuevo?, preguntó, conteniendo las lágrimas. Alejandro asintió. Si estás dispuesta a darme una oportunidad, haré todo lo posible para corregir mis errores. Hablaron hasta tarde en la noche, compartiendo miedos, dolores y esperanzas. Esa conversación marcó el comienzo de un nuevo capítulo para ellos, un capítulo en el que había lugar para la honestidad y el apoyo. Esa noche se convirtió en el punto de partida para María y Alejandro. Comprendieron que lo más valioso en su matrimonio era la capacidad de hablarse y escucharse mutuamente. Después de aquella noche de sinceridad, todo empezó a cambiar. Alejandro, por primera vez en muchos años, comenzó a notar a su esposa. Por la mañana, en lugar del habitual silencio durante el desayuno, le sonrió y le preguntó, ¿cómo dormiste, María? Esas simples palabras la sorprendieron hasta las lágrimas. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo como un cálido brillo comenzaba a encenderse en su corazón. Alejandro empezó a llegar a casa más temprano. En lugar de encender la televisión de inmediato, ayudaba a María a preparar la cena, y luego se sentaban juntos a la mesa. Ahora sus noches estaban llenas de conversaciones. Hablaban de todo, de los hijos, del pasado, de lo que les preocupaba. Alejandro le escuchaba con atención, y María ya no tenía miedo de expresar lo que sentía. Una de las veladas más memorables fue su primera clase juntos en el Centro de Arte, a la que Alejandro decidió acompañarla. Al principio, él se resistió, asegurando que no tenía talento, pero Clara disipó rápidamente sus dudas. Pintar no es cuestión de talento, sino de ser honesto contigo mismo, le dijo con una sonrisa. Cuando Alejandro tomó el pincel, pintó un cuadro sencillo pero conmovedor. 2 personas sentadas bajo un árbol, con la frase tú y yo. María no pudo contener las lágrimas. Era su primer intento de expresar sus sentimientos a través del arte, y ella entendió cuánto se esforzaba él por recuperar su amor. María también había cambiado. Ya no se sentía sola. En su vida habían vuelto los colores brillantes. En lugar del miedo habitual, comenzó a creer que su matrimonio podría ser como siempre había soñado. Pasaron varios años. María y Alejandro ya tenían canas, pero eso solo les daba más encanto.
Estaban sentados junto a la misma chimenea que aquella noche en que todo cambió, pero ahora la atmósfera era diferente, tranquila, cálida y llena de confianza. ¿Recuerdas cómo comenzó todo?, preguntó María, sosteniendo una taza de té caliente en sus manos. Claro, respondió Alejandro con una sonrisa. No puedo olvidar esa noche en la que finalmente te atreviste a decirme la verdad. Nos salvaste a los dos, María. Ella lo miró con amor. Ahora sus cabellos grises ya no le parecían un símbolo de años vividos en soledad. Se habían convertido en un símbolo de fuerza y sabiduría que la ayudaron a cambiar su vida. Estaban más unidos que nunca. Ahora, cada mañana, Alejandro le llevaba el café a la cama y María, sonriendo, le pintaba retratos. Viajaban mucho, visitando pequeños pueblos de España, donde una y otra vez se enamoraban el uno del otro. Sus hijos, al ver cómo sus padres se habían transformado, no podían ocultar su sorpresa. Que es como si se hubieran encontrado de nuevo, les dijo un día su hijo. Así es, respondió María, y quiero que sepan que el amor no es solo pasión y romanticismo. Es estar dispuesto a luchar por el otro, incluso cuando parece que todo está perdido. Esta historia nos recuerda que en las relaciones no solo importan los años que se han compartido juntos, sino también la capacidad de ser sinceros el uno con el otro. A menudo callamos, temiendo herir al otro o no ser comprendidos, pero el silencio puede destruir incluso el vínculo más fuerte. María y Alejandro demostraron que nunca es tarde para cambiarlo todo. Incluso después de 30 años, se puede aprender a hablar, a cuidar y a amar de nuevo. Su historia muestra que lo más importante es el deseo de trabajar en la relación y escuchar al otro. El amor es un arte, y como cualquier arte, requiere tiempo, paciencia y valentía para ser uno mismo.